entrado na sua presença esses dias. Queremos te agradecer porque o Senhor tem falado conosco. Amado Señor, hemos estado en tu presencia estos días y te agradecemos por haber hablado con nosotros. E o Senhor, ao olhar para nós, Y sabemos, Señor, de que tú cuando nos miras, crescer na vida, ves cuánto necesitamos crecer aún en la vida, cuánto necesitamos madurar. o nosso desejo. Ese también es nuestro deseo. Por eso, en esta oportunidad, continúa hablando con Não nosotros. haja nenhuma barreira entre nós e o Senhor. Que no haya ninguna barrera entre tú y nosotros, Señor. Obrigado pelo seu amor Muchas gracias por nós. por haber cuidado de nosotros. Em seu nome precioso. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Nós Estamos viendo o livro de Tiago, a epístola. el libro de Santiago E essa epístola, y esa epístola uma característica, tiene una característica. revela a nós Revela a nosotros a prática da vida. la expresión práctica de la vida cristiana. ¿Cómo É o viver de cristiano. es el vivir de un cristiano De Deus se manifesta. con la vida de Dios manifestándose? Resultado da palavra ¿Cuál es el resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas? E ao vermos esses pontos, nós Y al podemos ver esos nossas puntos podemos ver nuestras carencias. E hoje nós vamos Y hoy abordar algo vamos a abordar algo muy importante sobre como ouvir a sobre palavra. cómo oír la palabra del Señor. Tiago, ele é muito prático nesse ponto. Santiago es muy práctico en eso. Tiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo King 22. James atualizada. En la versión King James actualizada. Sede praticantes da palavra, Sed practicantes, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, iludindo. engañándoos a vosotros mismos. Nós todos estamos acostumados a ouvir a Todos estamos acostumbrados a oír la palabra. Tiago indica aqui algo. Y Pablo, aquí Santiago indica algo de gran Ele diz, importancia. sede praticantes da palavra, e Aquí não dice sim- hacedores de la palabra y no simplemente oyentes. E quando a palavra de Deus, Y cuando la palabra de Dios dice eso, nosotros necesitamos ir al Señor y preguntarle, você acha que eu sou somente Señor, ¿tú ouvinte crees de que yo soy solamente un oyente? ou eu sou ouvinte? ¿O es de que yo soy un oyente y practicante? Porque se eu for somente Porque ouvinte, si yo a voy Bíblia solamente diz claramente, por ahí siendo un oyente nada más, la Biblia dice claramente, yo estoy engañándome a mí mismo. mentindo para mim, eu estou enganando. Me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy engañando a mí mismo. Amados irmãos, amadas irmãs, você Amados hermanos, amadas hermanas, ¿ya vieron la seriedad de ese asunto? o Senhor falando para nós, se você é alguém El Señor que só diciéndonos a nosotros de que si solo somos oidores, oyentes, si solo venimos a la reunión a oír solamente, venimos de oyentes, nos estamos engañando. Nosotros no sentimos que nos estamos engañando, mas la palabra de Dios dice eso. Entonces tenemos que creer en ello. Então, Tiago está mostrando para Entonces Santiago muestra para nosotros cómo es que debemos recibir la palabra. Es recibir la palabra y practicarla. Es así que se recibe la palabra de Dios. Se eu me sinto confortado em simplesmente Si yo me ouvir a siento palavra de Deus, eu tô enganando confortable ahí, oyendo solamente, me estoy engañando a mí mismo. coisa boa. Ah, yo escucho y digo, oh, qué bueno. A palavra de Deus nos diz, La palabra de Dios nos dice, ali em Mateus 28, né? en Mateo 28, No final, en el final, ser discípulos dice que debemos hacer discípulos das nações. a todas las naciones. O que significa ¿Qué significa ser um ser un discípulo? discípulo? Não é aquele que simplesmente ouve o Discípulo no es solamente aquel que oye al maestro. aquele que ouve. Discípulo es aquel que oye lo que el maestro dice y practica. Ahí sí es un discípulo. Si no solamente es un oyente. ¿Nosotros somos discípulos del Señor o somos solamente oyentes del Señor? E esse aspecto de ouvir Y ese aspecto de oír y practicar
es tan importante que Mateus 5, 6 e 7, que Mateo 5, 6 y como o Sermão da 7, Montanha, né? como el Sermón del Monte, No finalzinho, al final, capítulo 7, versículos 24, capítulo 7, versículos 24 y 25, el Señor Jesús dice, versão revista atualizada, todo aquele, pois, que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, pratica, será comparado a le homem compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. caiu a chuva, transbordaram os rios, Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. a rocha. Agora, Ahora, se nós dermos uma si nosotros olhada ainda damos una mirada aún en esa porción no 7, daí del capítulo 7, ahí dice así, no versículo 26, todo aquele que ouve en el versículo 26, e não pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. caiu a chuva, transbordaram os Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Essa palavra do Senhor nos alerta por uma coisa. Olha Esa palabra del Señor nos alerta con respecto a algo. versículo 26, todo aquele Versículo que ouve 26. essas minhas palavras, Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. isso quer dizer o quê? ¿Eso quiere decir qué? Isso quer dizer que nós, ao ouvirmos Quiere a decir de que palavra, nosotros, al oír la palabra, nós temos uma falsa sensação. tenemos una falsa sensación. Nós temos a sensação de que Tenemos la sensación de que, edificou-se algo, se edificó algo. ganhei algo. Yo gané algo. Os irmãos entendem? Não é que Hermanos, aquele que ¿entienden? ouve No es de que aquel que oye solamente oye. sobre a areia. Quer dizer, Y ya edificó. No, edificó sobre la arena. Hay una falsa sensación de que se tiene algo edificado, mas la realidad es de que no se tiene nada. Se edificó sobre la arena. vem chuva, vem tudo e cai. Ahí viene lluvia, viento, ríos y todo cae. Então, a falsa sensação de segurança ao ouvirmos somente a palavra Entonces la falsa sensación de seguridad que hay en nosotros por solo oír la palabra nos engaña. você edificou, eu também edifiquei. Usted dice, edificaste tú, yo edifiqué también, mas cuando viene la prueba, ahí es que Os irmãos entendem? viene la prueba final. Se ve si realmente algo fue edificado. Uma vez, Una vez, homem de Deus falou o seguinte, un hombre de Dios dijo lo siguiente. que ¿Ustedes creen quando você ouve uma que mensagem, cuando oyen un mensaje, quando o irmão que terminou cuando el hermano que terminó de ministrar la palabra, el mensaje terminó? ¿Usted cree eso? terminou, El mensaje no terminó. El mensaje termina termina quando você pratica. cuando usted practica, Porque é aí que completa o ciclo. porque ahí se completa el ciclo. Por que Deus fala conosco? ¿Por qué Dios habla con nosotros? Es para que oigamos Tá certo? y es para que practiquemos, Então, correcto. só ouvir não termina o ciclo. Solamente oír no termina el Tem ciclo. que praticar. Es necesario practicar. Então, amados irmãos, nós temos que aprender a ouvir e praticar. Entonces, amados hermanos, debemos aprender a oír y practicar. Eu não quero enganar a mim mesmo. Debemos tener ese sentimiento. Yo no quiero engañarme a mí mismo. Eu não quero enganar a Diga a quien está a su lado, no quiero engañarme a mí mismo. Não adianta você ouvir e falar, No es de gran provecho de que usted oiga y diga, bueno, el mensaje fue bueno. repetir a mensagem, No, aprovecha mucho que usted falar pedaços repita da mensagem. y repita o hable pedazos de un mensaje y usted no practique. Olha só.
Miren esto acá. O que Tiago nos diz no ¿Qué es lo que Santiago nos dice en el versículo 22? da palavra? Ser practicantes, hacedores de la palabra, no solamente oyentes, Vós mesmos. engañándonos a nosotros mismos. E versículo 23. Quem Y diz, versículo 23. porquanto, se alguém é ouvinte da Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. de admirar a si mesmo, Porque sai él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. aparência. Aqui, Tiago nos mostra, usa uma figura para explicar. Aquí Santiago nos muestra y utiliza una figura para explicar a nosotros. Si usted oye la palabra, si usted la oye, A palavra é como um espelho. la palabra es como un espejo que muestra su condición. Usted no consigue verse. Mas quando você ouve a palavra, Mas cuando usted oye la palabra de Dios, usted consigue ver su persona y su condición. nós todos ¿No es así? experiência. Todos tenemos la experiencia Vem e nos de que alcança, cuando la palabra viene y nos alcanza, percebemos nosotros a percibimos situação. nuestra verdadera condición. Ver os pontos em que nós falhamos. Nós Conseguimos ver as nossas los fraquezas. puntos en los que fallamos, nuestras flaquezas, debilidades. Se Y aquí él alguém dice, da palavra, si alguien praticante é semelhante a um homem que oye y no hace la palabra, rosto no es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, solo que la palabra de Dios tiene una característica, es un espejo que muestra su condición interior, que muestra algo que los otros no consiguen ver de fuera, más Dios ve. não mostra somente nossa condição No muestra solamente nuestra condición exterior, es un espejo que muestra nuestra condición interior, mostra suas motivações, muestra sus motivaciones, mostra seus desejos. muestra sus deseos. Esse é o poder da palavra de Deus. Ese es el poder de la palabra de Dios. Então, por isso que quando Entonces, por eso, cuando nós nosotros estamos ouvindo a palavra de estamos oyendo la palabra de Dios, Deus, nós estamos vendo a nós mesmos. nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos. Não use as Eso es palavras de importante. Deus para No use la palabra de Dios para usted Nós temos que usar a palavra mirar a de los Deus otros. para No, nós, utilice la palabra de Dios para mirarse a sí mismo. La palabra es para mirarnos a nosotros mismos. Aquí dice como un espejo para nosotros. E a palavra de Deus, Y la palabra de Dios espelho que revela es un espejo segredos que revela secretos que están en nuestro interior. Mas se você ou se eu somente ouço e não pratico, Mas si usted y yo solamente oímos y no practicamos, es como si miráramos en el espejo. consegui ver todos Ah, yo conseguí ver todos mis defectos. eu me viro, vou Más de ahí. Ah, me voy y olvido todo lo que yo vi con respecto a cómo soy. eu não pratiquei. ¿Por qué? Porque no practico, no practiqué. Por isso que, olha só, muitas vezes quando Por nós eso, estamos ouvindo a palavra, Muchas veces cuando oímos la palabra, nos sentimos expuestos y existe aquella voz interior. toma uma atitude, deixa, abandona, Toma una actitud, deja eso ahí amanhã y vai, practica. Ah, y uno dice, ah, mañana voy a abandonar. você Ahí sale de la reunión deixou y usted no abandona porque usted dejó para mañana. se esqueceu, Y mañana usted ya se olvida experimentou hoje. lo que experimentó hoy. A palavra do Senhor revela os segredos do nosso coração. Quer ver? La palabra del Señor revela los secretos de nuestro corazón. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Ser atualizada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do Porque que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Preste atención. La palabra, cuando usted toca la palabra es viva. corta, Ella corta y ella entra, penetra, divide las cosas de su interior, divide lo que es alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. o que você está pensando, seu propósito, sua intenção. ¿Qué es lo que usted está pensando? Sus intenciones, sus pensamientos, lo expone todo. Es una palabra que corta,
Y es una palabra que la verdad abre su ser. É como se paciente estivesse ali Es como si un paciente estuviese ahí, na cirurgia. en cirugía. Vem, o médico corta e abre. Viene el médico, corta y abre. Y todo lo que está en el interior es expuesto. Versículo 13 Versículo 13 diz, dice, não há criatura que não seja manifesta na sua y no hay presença. cosa Pelo contrário, creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. aqui, né, o autor de Hebreus fala uma Aquí el autor de Hebreos dice algo importante para nosotros. Dice, abre y expone. prestar conta de tudo que está aqui dentro. Y se va a tener que rendir cuenta de todo lo que hay adentro. Importante nós recebemos a palavra de Deus. Vea la importancia de cuán Senhor abre e expõe, grande es recibir la palabra de Dios. Miren, e não é para el Señor abre y expone, y no es para condenar, es para curar. El Señor, ¿por qué abre? ¿Por qué el doctor abre al paciente? Porque, miren, él abre para ver cómo está y dice, no, esto está mal aquí. Y el doctor no lo cierra de nuevo y bueno, solo vi. No, él ve y cura. Quita lo que está ahí que no sirve y está mal, está dañando al cuerpo. Entonces el Señor hace lo mismo. El Señor corta y quita. As irmãs gostam muito de se olhar no espelho. A las hermanas les gusta mucho mirarse en el espejo. É para procurar defeito. Es para buscar ahí alguna vez algún defecto. Ver se tem alguma falha. Ah, a ver si tengo aquí alguna falla, alguna cosa, algún errorcito aquí en el espejo. Quieren descubrir y quieren ver si todo está correcto. Usar a palavra como espelho. Si las hermanas Assim, usasen la palabra como espejo y mirasen así al Señor, ¿cuánta transformación habría? irmão e irmão também, né? Y eso va para todos, hermanos y hermanas. Toda vez que se olha no espelho é por uma razão. Cada vez que se mira a alguien al espejo es por una razón, Não é para ¿verdad? olhar e No es solamente para mirar y bueno, decir, ahí está mi rostro y irse, alejarse del espejo y bueno, ya vi mi rostro. No, a palavra de Deus vem até la palabra de Dios viene hasta nosotros con una razón. mostra a situação Muestra la situación para prática. y dice para nosotros, ahora practica, para que eso sea resuelto. Compreendem? Hermanos, ¿comprenden? Não é só para ouvir, No es solamente para oír. então, Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, como que nós ouvimos a palavra? ¿cómo es que oímos la palabra? Receber e praticar. Oímos para recibir y practicar. Amén. Agora, no versículo, Ahora, porque se você não praticar, miren, porque si usted no practica, usted lo olvida. a palavra de ontem à noite, La palabra anterior a esta, usted ya la olvidó. uma mudança ou não na sua vida? ¿Generó algún cambio en su vida? Tocar, eu sei que tocou muita gente, mas gerou alguma Tocar, ah, bueno. Muchos tocaron, mas ahora, espelho? esa palabra sirvió de espejo para usted. Por exemplo, foi falado, se tu uma benção. Nós devemos perguntar, Senhor, eu Nosotros debemos preguntarnos, el Señor nos habló, sé tú una bendición. El Señor nos dice, sé tú una bendición. Nos debemos preguntar, ¿soy una bendición? as pessoas dizem assim, Señor, ¿será que yo cuido de las demás personas? ou eu sou uma pessoa que quando Soy una persona ir lá vem, de que cuando llego a un lugar las personas dicen qué bueno que llegó? ¿O soy una persona de que cuando llega a un lugar dicen, oh, no, ya vino, vámonos? ¿Qué tipo de persona soy? irmãos entendem? Hermanos, ¿entienden? Aí, Tiago continua. Ahí Santiago continúa. 5. Porém, a palavra, a pessoa que observa Versículo 25. atentamente Mas el que mira atentamente en la perfecta a ley, lei da liberdade, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, mas sino hacedor de la obra, prazeroso será este será bienaventurado en lo que hace. aprender. Olha só,
Miren eso. Qué promesa maravillosa. La persona que observa atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y en ella persevera, no siendo solamente un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí habla de observar atentamente. Hay que observar atentamente esta ley perfecta. Es la palabra del Señor. Es la persona del Señor. Si vemos esa ley como la ley de la vida, no la ley de letras, la ley de vida. Observar atentamente significa ¿qué? En griego significa usted inclinarse hacia adelante para examinar. Por ejemplo, alguien le muestra algo a usted y usted mira así, bueno, está bien. Usted no está observando atentamente, mas cuando alguien le muestra algo a usted y usted dice, ¿qué? A ver, usted se acerca y ve y usted está viendo atentamente, ¿entendió? No es dar una mirada, sino es usted inclinarse para mirar, para observar, examinar. Cuidadosamente, mirar atentamente. Esa ley aquí no se refiere a una ley de letras, porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es una ley de vida inscrita en nuestros corazones. Es la ley de vida. Y esa ley de vida tiene poder. Esa ley de vida nos trae las riquezas de Dios y tiene el poder, que es el poder de liberarnos. ¿Por qué? Porque Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida nos libertó del pecado, de la ley de pecado y de muerte. Yo no hablo con respecto a la ley como letra, sino como un principio, como la ley de la gravedad. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Ese es un principio. La ley de vida es un principio de vida también, porque la vida está en nosotros. Existe una ley que nos gobierna y es la ley de vida. Es la ley de libertad. Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 9:21. Quando ele fala de pregar evangelho, né, com diferentes tipos de pessoas, ele diz: "Ao sem lei", Pablo dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, cuando habla con respecto a predicar el evangelio a diferentes tipos de personas. Y dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo dice, yo no tengo la ley de letra, mas sí tengo la ley de Cristo. Y esa ley de Cristo es el propio Cristo que vive dentro de nosotros. Esa es la ley que nos rige. Es la vida que nos rige, que nos conduce y nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Y esa ley, Santiago dice, de que es la ley de la libertad. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32 dice, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la libertad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es esa verdad? El propio Señor. Porque en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Entonces vamos a prestar atención a esa ley de vida. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, es para dar vida. La palabra de Dios expone nuestra situación, mas también la palabra de Dios nos capacita. La ley de letra no. La ley de letra exige, mas no capacita. Por eso al final termina condenándonos. Mas el Espíritu es quien da vida, ¿verdad? El Espíritu nos capacita. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A mí me gusta mucho explicar lo que significa la ley del pecado y de la muerte. En el principio de esa ley, es según la ley de la gravedad. Son esos principios, fuerzas poderosas que actúan. La ley del pecado nos lleva a hacer lo que nosotros no debemos hacer. La ley del pecado nos lleva a pecar. Mas existe otro aspecto, que es la ley de la muerte. ¿Qué es la ley de la muerte? Es la ley que hace que usted no haga lo que debe hacer. Hermanos, ¿entendieron? Nosotros pecamos en dos aspectos grandes. Primero, hacemos lo que no debemos hacer. Y eso generalmente nosotros vemos de una manera muy clara. Esto es bueno, esto está mal, esto es pecado, esto no. Ahí tenemos la ley del pecado, ahí tenemos, miren, tenemos la ley de la muerte ahí, que es llamada así, porque también hace de que nosotros cometamos un gran error, porque me impide de hacer lo que yo debo hacer. Ahí usted puede decir, yo no hice nada. Ahí está usted equivocado, ¿entiende? Decimos, yo no hice nada malo. Estoy libre aquí. Yo no hice nada malo. Eso es tan peligroso y mortal, hermanos, como haberlo hecho. Mas, cuando la ley del Espíritu y de vida viene, hace de que nosotros ya no hagamos lo que nosotros no debemos hacer, sino hace de que hagamos lo que nosotros debemos hacer. ¿Entendieron? Esa es la ley del Espíritu de vida. Por eso Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadiza. Alguien que persevera en la ley de vida, la ley de la libertad, en aquella en la que se debe perseverar. Yo no debo ser un oidor negligente, sino un practicante, hacedor de la obra. Y hay una promesa ahí. Usted será bienaventurado en todo lo que haga. Mas existe aún en Santiago, capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Revista Actualizada diz, si vos contudo observéis a ley, dice, si nosotros observamos la ley como tal, según la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacemos bien. Entonces Santiago, él usa la palabra ley perfecta, la ley de la libertad, y en Santiago 2:8 habla de la ley suprema. Una ley que es dada por alguien que está por encima de todo, que fue dada por un rey. Una ley real. El rey del reino de los cielos.
Y esa ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. E essa lei, que é a lei do amor, Y esa ley, que es la ley real, na Bíblia, em alguns lugares, es mostrado en la Biblia de ciertas maneras. Gálatas 5:14. porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar os irmãos, Amar a los hermanos. Amar a las personas. nunca é errado. Nunca es errado, nunca es equivocado. Eu me lembro de uma frase de irmão Yo recuerdo de una frase de un hermano, que irmão falou e que me marcou. que el hermano habló y me marcó. Esa frase me marcó mucho. Dice así: Nós sempre somos nosotros siempre seletivos no nosso. somos muy selectivos en nuestro amor. Eu quero amar a pessoa certa. Yo quiero amar a la persona correcta. Isso é ruim. Isso não. Ah, pues aquella persona que es mala, no. ¿Entienden lo que quiero decirles? Daí ele disse assim: Y luego él dice así: nós temos muito medo de amar uma pessoa errada, entendeu? tenemos mucho miedo de amar a la persona equivocada. Você querer bem a alguma pessoa, né? Yo estoy hablando de usted querer el bien para una persona. Y dice así: Amar errado é amar muito melhor que odiar certo. de manera equivocada es mejor que odiar de manera correcta. Amar errado significa amar Amar equivocado deve amar. es amar a quien usted no debe amar, É você mas es mejor que merece ser odiado. que odiar a quien merece ser odiado. Irmãos, compreenderam? ¿Comprendieron Frase. el sentido de esa frase, hermanos? Você não pensa assim? ¿Usted no piensa así? Romanos 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Então você pode ver que Tiago nos mostra a lei da liberdade, né? A lei, Santiago nos muestra la ley de la libertad, la ley perfecta, que es la ley de la vida, a lei, y nos muestra la ley real, das leis que la mayor de las leyes, que es amar. amar. Isso foi algo determinado por Deus. Não é opcional. Eso es algo determinado por Dios, no es opcional. Se você quiser. No es, ahí es, ame si usted quiere. No, así es como dice la palabra. No, no lo dice así. Amarás Dice amarás o próximo. a tu prójimo como a ti mismo. Então você pode ver a importância Entonces que usted, Tiago dá usted puede ver la importancia que Santiago da à lei perfeita, a la palabra, a la ley perfecta, a la ley de la libertad, que é ligada à lei do Espírito da vida. que está ligado a la ley del espíritu de vida. Palavra da verdade. Em Tiago 1:21 fala de En palavra Santiago da Deus 1:18 habla de la palabra de verdad. Santiago 1:21 la palabra de da Dios lei régia. que está implantada en nosotros. Luego habla de la ley regia, la ley real. E eu gostaria ainda de Y me gustaría aún enfatizar Tiago 2, un punto. 12 e 13. Santiago 2, versículos 12 y 13. Maneira, agora, Así hablad y así haced, falai de tal como maneira los que habéis e de tal ser maneira juzgados procedei, por la ley de la libertad. aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo ¿Por qué? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. o juízo. Significa o quê? ¿Significa qué? Falai de tal maneira e de tal maneira Hablad de tal manera y de tal manera procederéis. que você está falando. Significa vive Quando a lo que estás hablando. na epístola de Cuando entramos en la epístola de Santiago, percibimos muchos errores en nuestra vida. falhas ao serem expostas, nós temos Y esas fallas, al ser expuestas, estou nos lleva a ir delante del Señor. aqui. O Senhor disse, Señor, por meio da minha cambia, palavra vou te cámbiame, Señor. Tá Y el certo? Señor dice, por medio de mi palabra, Verdade, a la palabra es la verdad. La palabra en nosotros debe ser implantada y es capaz de salvar nuestra alma. La lei
perfecta, la ley de la libertad, régia. la ley real. A palavra diz claramente, nós vamos ser julgados La palabra dice claramente, pela liberdade. vamos a ser Significa pela lei da juzgados vida. por la ley de la libertad. Eso quiere decir por la ley de vida. Não é a lei da letra. No es la ley de letra. Seremos Nosotros seremos. falar Miren, de tal maneira e de tal maneira dice aquí, procedei, como así aqueles hablad y que así são haced como los que habéis de ser juzgados pela lei da liberdade. por la ley de la libertad. Todos nosotros seremos juzgados. Tenha cuidado. Entonces, Não é? hay que tener cuidado con nuestro vivir. Mas vamos Eso es lo que el Señor quiere hablar con nosotros. deixamos ou não Cristo governar. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Dejamos de que Cristo gobierne o no nuestras vidas? E ele diz: Y Él dice, sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Nosso convívio Y eso entra en nuestro convivir práctico. é misericordioso. Usted es misericordioso. O juízo é sem El juicio misericórdia es sin misericordia para com aquele que não usou de misericórdia. para con aquel que no hizo misericordia. Y la palabra dice claramente O eso. Senhor trate você. ¿Cómo usted espera de que el Señor le trate a usted en aquel día? Como quer que trate você? Seja extremamente ¿Cómo quiere que se le trate a usted? Que sea extremadamente riguroso. Aqui ele diz: tudo depende de como você Aquí dice, todo depende de cómo usted trata a su prójimo. Como é que você trata o irmão? ¿Cómo es que usted trata al hermano? O irmão, você só Cuando usted mira al hermano, critica. usted solamente critica, juzga. Ah, isso aqui, isso aqui. Ah, esto aquí y esto allá, y este hermano hace esto, y él no sirve, no hace esto. Él es así, él es tal, él es cual. El Señor le va a decir en aquel día, voy a utilizar la misma regla que tú usaste. Ele pega Y aquí está. pega, é a sua Con esta vara que me diste, pues te vamos a medir. regra, vai medir você e dizer assim: Y ahí va a medirle a usted. não passou. Y va a decir, no pasó. Você vai reclamar. Es su regla. Con la misma vara que usted midió, le va a medir y usted va a reclamar ahí cuando no pase. Senhor, tem misericórdia de mim. Isso é- Señor, ten misericordia de mí. Você tem La primera pregunta es, ¿tú tuviste misericordia de los otros? vida da igreja? ¿Tú tuviste misericordia de los hermanos en la vida de la iglesia? Misericórdia dos outros na ¿Tú família? tienes misericordia de tu familia? Não tem. Então não tem misericórdia. No, no se tiene. Entonces, ¿no hay misericordia para ti? É sério ou não é? ¿Es serio o no es serio? Não é hora de nos arrependermos e irmos diante do Senhor? ¿No es hora de arrepentirnos e ir delante del Señor? Como o livro de Tiago é bom? Usted ve cómo el libro de Santiago es bueno. Él expone nuestros pecados. Né? Eu estou bem. Creemos de que, estoy bien. Sí, estoy bien. Você pode dizer, Miguel, antes da Usted puede decir, estava muito Miguel, bem. antes de la reunión yo estaba muy bien. Mas ahora, Vamos avançar mais um pouco. vamos a avanzar un poco más. Capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Olha só, eu vou ler esse aqui, Voy a leer aquí. King James atualizado. Caros irmãos, King James actualizada. Hermanos míos, leis no os hagáis mestres, maestros muchos de vosotros. Miren eso aquí. porquanto sabeis que nós, os que Sabiendo que recibiremos mayor condenación. maior rigor. Olha como Tiago conhece bem a Miren cómo Santiago coisa, né? conoce bien esa naturaleza. Ele vai direto, Él lo recomienda y va directamente al punto. não vos torneis muito Queridos hermanos, miren, no se hagan muchos de vosotros maestros. cresça Él no quiere decir de que no quiere que crezcamos espiritualmente, mas el problema es el siguiente. Nosotros, O que nós queremos é ensinar. lo que nosotros queremos, Estou bem ou não estou bem, se eu sou crescido ou não sou crescido. no tiene que ver con que soy crecido o no soy crecido. No importa, yo quiero enseñar porque yo sé que estoy correcto y lo que estoy diciendo es correcto. ¿Nosotros somos así o no? ¿A quién le gusta enseñar a los otros? A todos les gusta enseñar a los otros. Ahora,
gente não gosta muito. Ser enseñado, eso es otra cosa y no nos gusta mucho. Não, Mas pastor, miren, nem muitos aquí de vós, dice, mestre, tenha cuidado. no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que nosotros los que enseñamos recibiremos mayor condenación, seremos juzgados con mayor rigor. Você ensinava? Ensinava, então vou julgar você. Usted va a decir, yo enseñaba, y el Señor le va a decir, ¿enseñabas? Y usted va a decir, claro, sí enseñaba. Entonces el Señor va a decir, entonces hay que juzgarte con mayor rigor. Não quero mais ensinar ninguém, né? Mas daí você Yo no quiero de que los hermanos digan, ya no quiero enseñar a nadie más, pero em não miren, fazer, entendeu? nosotros pecamos en no hacer, Trata com o nosso coração. mas eso trata con nuestro corazón. Quando aqui diz, seremos julgados com Cuando maior aquí rigor, dice, mostra seremos que juzgados de una manera más estricta, con mayor a rigor, diferença de rigor. quiere decir de que habrá en el juicio mayor rigor. Cuando se habla de la misericordia, habrá una diferencia. E aí olha o versículo 2. Y ahí el versículo 2 de Santiago 3. Esse aqui é o King James atualizada. Afinal, Aquí es King James actualizada, porque todos ofendemos muchas veces. Tiago, ele realmente é humilde. Santiago, Ele diz, todos él dice, tropeçamos, incluindo todos ele tropezamos. Él se incluye a sí mismo en esto. mesmo. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos ofendemos muchas veces, mas él indica una manera. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Seu próprio corpo. Ele diz, olha, todos tropeçamos de muita maneira, mas Dice, cometemos muchos errores, todos. que é pecar no falar. Mas aquí habla de pecar en el hablar. Resalte ese punto. Tiago não dá desculpas, ele vai direto no ponto. Todos pecamos. Aquí Santiago no da excusas, va al punto y dice, todos pecamos. Todos pecam no falar. Todos pecan en el hablar. Agora, Ahora, se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita. si alguien no peca en el hablar, tal persona es perfecta. Todos pecamos. ¿Hay gente perfecta aquí? No, todos pecamos, todos cometemos errores, tropezamos. Se você cuidar do seu falar, quanto mais Si usted cuidara de su hablar, cuando usted cuide más de su hablar, cuando tenga más cuidado en eso, usted más se domina a sí mismo, o próprio corpo. su propio hablar y su propio cuerpo. Então, por meio do falar, se Entonces, por medio del hablar, a questão da estatura espiritual, se puede ver la estatura espiritual, crescimento de sobre cuánto crecimiento de vida tenemos. mais crescimento Cuanto más crecimiento de vida, de controle no falar. más control en el hablar. Algumas vezes falamos sobre, tropeçamos Algunas veces sobre nós mesmos. tropezamos hablando sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Quando a gente fala de si mesmo, Porque cuando hablamos de nosotros mismos, mais alto, né? Melhor do que nós somos. nosotros vemos de que Falamos dos outros, falamos dos outros pior do que eles são. nosotros hablamos siempre mejor de nosotros por encima de los otros, mas cuando hablamos de los otros, hablamos de que los otros son peor que nosotros. Tiago 3,3 diz, ora, Tiago 3:3 não dice, colocamos freios na boca dos cavalos, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. versículo 4. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Piloto. Então, a questão é conseguir dominar. Entonces la cuestión es conseguir dominar nuestra lengua. Se domina a língua, Si domina la lengua, freio na boca do cavalo. es como poner freno en la boca del caballo. Se consegue dominar a língua, é Si consigue dominar su lengua, leme, que é pequeno, mas es como controlar controla un navío, o navio inteiro de acordo com a vontade do que es controlado con un timón, piloto. según la voluntad del piloto. Agora,
O que nós precisamos fazer? Quem, Ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Quién controla nuestra lengua? quem põe o freio no cavalo e controla? ¿Quién pone freno en el caballo y controla? ¿Quién controla el navío? ¿Quién controla su lengua? Quem controla a sua língua? ¿Quién controla su lengua? Alguém tem que estar controlando, né? Alguien tiene que estar controlando. Quem que controla a sua língua? ¿Quién controla su lengua? É o Senhor? ¿Es el Señor? Você? ¿Es usted? É o inimigo de Deus? ¿Es el enemigo de Dios? Isso aqui é grande problema Esto aquí es un gran problema das pessoas. É a língua. en la convivencia entre personas. Se todas as línguas fossem controladas, Si todas las lenguas fueran controladas, habrían tantos problemas en la vida de la iglesia. problemas dentro Habrían de casa. tantos problemas en casa. Tiago 3:5. Não, aliás, antes disso. Santiago 3:5. Antes de eso, De hoje em diante, não abro mais a boca. tal vez usted não vou diga, falar mais. desde ahora yo no voy a hablar nada, no voy a hablar más, A voy a saída cerrar mi não boca. é você ficar La salida no es usted calada, quedarse con la boca callada, deixar silenciarse, no. controlar sua língua. La salida es dejar que Dios controle su lengua, ¿entendieron? E o problema da língua é algo muito sério. Eu vou ler agora El problema de la lengua es algo bastante serio. capítulo Santiago, 3, versículo capítulo 3, versículos 5 y 6. Assim também a língua, pequeno Así órgão, también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, como uma cuán fagulha grande põe em bosque brasas enciende tão un grande. pequeño fuego. Ora, a língua é fogo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Da existência humana, Y ella misma es inflamada por el infierno. mas pelo inferno. Uma vez homem de Deus falou o seguinte: Una vez un hombre de Dios dijo lo a siguiente: língua é como se toda a maldade do mundo estivesse embrulhado nesse pedacinho de carne. el problema de todo el mundo pareciera que está en ese pequeño pedazo de carne. E olha só, Y miren eso, a língua faz contra Deus. lo que la lengua hace contra Dios. Salmo 73, 9. Usa a língua. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. 52, versículo 2. Ahora, de Salmos. O de planos de Agravios maquina tu lengua, qual na como navaja afilada hace daño. buscadora de enganos. E o livro de Provérbios fala a respeito da língua. Y el libro de Provérbios Proverbios 10, 19 a 21. 19 al 21. Revista atualizada. No muito falar, não En las muchas palabras no falta pecado, modera os mas el que refrena sus labios es prudente. prata escolhida. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Os lábios do Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. você pode ver. Você usa a língua quando o Senhor controla. Entonces usted puede ver aquí, cuando el Señor controla su lengua, O inimigo controla a sua língua, traz morte. trae vida, mas cuando el enemigo controla su lengua, trae muerte. Provérbios 12:25. Proverbios 12:25. Verdade no coração do homem o abate, mas a La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. como é que La buena palabra, você fala? lo que usted habla. Cuando usted usa su lengua, ¿qué habla? 16:24. Proverbios 16:24. Agradáveis são como favo de mel, doce Panal de miel son los dichos suaves,
suavidad al alma y medicina para los huesos. Provérbios 18, 21. A morte e a vida Proverbios estão no 18, poder da 21. língua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Como é que nós usamos a nossa língua? ¿Cómo usamos nuestra lengua? Tiago 3:9 agora. Santiago 3:9 ahora, Lê do Tiago 3, de 9 a 12. del versículo 9 al 12. Bendizemos o Senhor Con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. imagem de Deus. Então você vê. Entonces usted ve, bendizer a Deus e para su lengua fue hecha para bendecir a Dios, sí, pero miren, con ella misma maldecimos a los hombres. De una boca misma proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. King James atualizada que eu estou lendo, tá? Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Ora, meus irmãos, é possível que uma Hermanos figueira míos, produza ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. água doce? Como nós usamos a nossa ¿Cómo usamos nuestra lengua? Eu creio que nesse aspecto nós todos temos que ir muito à presença do Senhor. Yo creo que en ese aspecto todos tenemos que ir delante del Señor, a su presencia y pedir perdón. Señor, pedirle perdón a Él, pedir perdón a los hermanos. Precisamos ter essa visão. Necesitamos tener esa visión. Ahora, Vamos para mais uma porção de Tiago que é muito importante. vamos a ir una porción más de Santiago, que es muy importante. Vamos ver Tiago capítulo 3, a partir do versículo Santiago 13, capítulo 3, a partir del versículo 13. de acordo com King James atualizada, Voy a leer de acuerdo a King James actualizada. com Voy a intercalar también con la revisada y actualizada. primeiramente King James atualizada, versículo 13. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ele faz a pergunta: quem tem? Hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Él nos da una respuesta práctica también aquí. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre esa sabiduría, ese entendimiento, ese verdadero entendimiento, demuéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Si usted tiene sabiduría y usted tiene verdadero entendimiento, demuestre eso en su vivir, en sus actitudes. São nas palavras, No es solamente en palabras, viver e nas mas sí en el vivir, en las actitudes. E aqui diz, Y aquí dice, obras praticadas com haciendo buenas acciones, buenas obras con humildad que proviene de la sabiduría. quem é sábio é humilde. Quien es sabio es humilde. Demonstra as coisas com humildade. Demuestra las cosas con humildad. Eu é que sei das coisas, tá bom? Todo mundo quieto, eu vou ensinar. Não é assim. No es de que, yo voy a enseñar aquí todos quietos y en silencio. No, no es así. E ainda mais, olha o que diz o versículo 14. Y aún más, lo que dice el versículo Se 14. brigas no vosso coração, inveja, amargura, Pero si tienen envidias, amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. amizade. E olha o 15. Porquanto este Y tipo versículo de 15. sabedoria Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, celestial, mas animal, diabólica. demoníaca. Uma sabedoria
que faz você abrigar em seu coração inveja, amargura e ambição Sabiduría que hace guardar en su corazón envidia, amargura, ambición. terrena e demoníaca. Esa es sabiduría terrenal, animal y diabólica. No versículo 16 diz: En el versículo 16 dice, pois onde existe inveja e rivalidade, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. amados irmãos e irmãs, eu gostaria Amados de hermanos y hermanas, tá? a mí me gustaría resaltar ese punto. Inveja e rivalidade. Envidias y rivalidad, contención, ambiciones egoístas. No nosso relacionamento, no nosso En nuestro relacionamiento, en nuestro servicio inveja, a Dios, hay envidia, tem rivalidade. hay rivalidad. Isso gera confusão. ¿Eso genera Aí qué? está confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Desorden y toda clase de maldad. Isso é algo muito sério. Eso es algo muy serio. No versículo 17, En el versículo 17 diz, porém, a sabedoria que vem dice, do alto é antes pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, repleta de misericórdia después pacífica, e de bons frutos, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. a sabedoria que vem do alto é pura. Dá um La coração sabiduría que puro. viene de lo alto es pura, Não tem es de un corazón puro. sentimentos. É No tiene otro tipo de repleta sentimientos, sino misericórdia. está repleta de misericordia. A sabedoria do alto faz com que nós sejamos La puros sabiduría de e lo alto misericordiosos, hace que seamos puros y misericordiosos bons frutos. y de buenos frutos, Imparcial e sem hipocrisia. imparcial y sin hipocresía. Na revista atualizada diz, La revisada y actualizada dice, a sabedoria, no versículo 17, a sabedoria, porém, pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. gente, Siempre es amable tratável, y dispuesta a ceder ante los demás. de bons frutos. Está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Então, Entonces, você pode ver, amados hermanos, essa que é a verdadeira sabedoria. Ela tem uma expressão. esa es la verdadera sabiduría. Por isso que o livro do Tiago é Tiene una tão expresión. maravilhoso. Ele Por eso el libro detalha aquí a de Santiago expressão detalla la da expresión sabedoria. de la sabiduría, Mostra de qué es de lo alto. Muestra también la expresión de lo que es sabiduría terrena y demoníaca. põe detalhes que abrem os nossos Pone en olhos. detalle todo para que se abran nuestros ojos, para que seamos iluminados. Então, a sabedoria de uma pessoa Entonces, se vê pelas suas atitudes. la sabiduría se ve por actitudes, por lo que se habla. E o que ele fala, que tipo de reação gera? Ele é aquele que ¿Y qué tipo de acción paz genera e discórdia. aquello? ¿Genera discordia o paz? Desorden, confusión, ¿qué siembra? ¿Qué produce? E aqui nos é mostrado, né? Y aquí se nos muestra Por esse nosso viver de que es por ese vivir são expostas, né? que las cosas son expuestas. Eu creio que Yo creo esses detalhes, esses pontos que esos detalles, esos puntos que Tiago mostra a nós, que Santiago muestra a nosotros grande ajuda. son de gran ayuda. Eu gostaria, irmãos, que vocês, né, depois da A mí me gustaría pudesse ouvir de que ustedes voltar después puedan oír de nuevo, todos nós possamos vean esos voltar puntos esses pontos, né, ir à presença do Senhor. Mas o y podamos presentarlos delante del Señor. ler esse Lo importante es que usted pueda leer nuevamente estos versículos. Lea, Dios va a hablarle mucho a usted. estou ajudando levar Yo solamente estoy ayudándoles para que o Senhor fale. delante del Señor para que el Señor hable con ustedes. Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3. Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3.
Nada tendes porque não pedis. Desean lo que no tienen. Porque pedis mal. Então aqui ele mostra Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. primeiro, Miren, tenemos dos fallas aquí. muitas vezes nós não temos Muchas porque veces não pedimos, nosotros no tenemos porque no pedimos. correto? Aqui tá Correcto. muito claro. Aquí está muy claro. Aprender a pedir. Tenemos que aprender a No pedir, início, como vimos en el inicio, né, da comunhão, há 2 dias atrás, pedir 2 días sabedoria, atrás. não é? Pedir sabiduría. Agora você diz, mas eu peço. Ahora usted dice, yo pido, mas no tengo. Dice, pedís y no recibís porque no pedís bien, pedís mal. Olha, eu gosto demais Miren. porque ele é muito prático. A mí me gusta esto mucho porque es muy práctico, muestra el camino. Você está pedindo para quê? ¿Usted está pidiendo para qué? Pedindo para quê? É para ¿Para qué está pidiendo? é Para usted mismo, alguém? Por quê? para usted ser alguien. ¿Para qué quiere eso? Ó, pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedir y no recibir, ¿por qué? Porque se pide mal. Se eu disse, se eu der isso para você, não vai ser útil em coisa nenhuma. Você vai jogar tudo Si yo les doy, fora, eu vou dar para você. ¿por qué? ¿Por qué no les doy? Porque van a gastarlo en vuestros Nós deleites. pedimos muita coisa. Pedimos, claro. Nosotros pedimos muchas cosas importantes. y pedimos cosas que son importantes, Muitas coisas mas que pedimos muchas veces importantes pra gente. cosas que no son importantes. E aí no versículo 4 ele diz Y ahí en el versículo 4 dice, ou não estáis oh cientes almas que a amizade adúlteras, com o mundo ¿no é sabéis que la amistad del contra mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imaginais que é sem razão que a ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Isso aqui é outro ponto que nós precisamos. Este es otro punto que necesitamos conocer. Clara, aqui De una manera muy clara aquí dice, amizade do mundo é inimizade contra Deus. la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Quien quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y aquí el Señor dice de manera muy clara, De Deus e o mundo conviver em no hay manera de Dios y el mundo convivir en nuestras vidas. Muchas veces queremos, Señor, yo quiero esto, mas Señor, yo te quiero a ti, mas quiero amar el mundo. Yo quiero ser tu amigo, Señor, mas quiero ser amigo del mundo. Y aquí dice que quien quiere ser amigo del mundo. El Señor dice, tú vas a ser mi enemigo si te vuelves amigo del mundo. No hay un término medio, no hay término medio. Nenhum de nós quer ser inimigo de Deus, mas em nossa atitude muitas vezes nos tornamos inimigos de Deus. Muchas veces en nuestra actitud nosotros nos volvemos enemigos. Tem ainda outro ponto que eu gostaria de Hay aún otro punto que me gustaría tocar. que está em Tiago 4:6. Santiago 4:6. Todavia ele nos outorga graça Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. graça aos humildes. Aqui Aquí mostra muestra conceder graça, que Dios quiere conceder gracia. concede graça aos humildes. Quiere conceder gracia a los humildes. Isso aqui é ponto muito importante. Este es un punto muy importante. Temos ou não humildade no Senhor? ¿Tenemos o no tenemos humildad con el Señor? Saber a minha verdadeira condição. Saber mi verdadera condición. Conhece realmente a ¿Quién conoce realmente a sí mismo? Se convierte en una persona humilde. porque vê que não é nada, que não tem nada e não pode nada e que depende Porque ve de que no puede nada, no puede hacer nada por sí mismo y depende del Señor.
Deus se opõe aos arrogantes. Dios se opone a los arrogantes. Dios es contra los arrogantes. E agora outro item. Y ahora otro elemento. Isso é no nosso relacionamento com Deus, né? A questão da Y eso es en nuestro relacionamiento con Dios, nuestra persona. Versículos 7 y 8. na revista atualizada. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Chegai-vos a Deus. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Someteos pues a Dios. Tudo que sair de você. Dios, todo lo que sale de ti, Mostrar, Senhor, todo lo que muestres, Señor. eu me sujeito. Yo estoy aquí, Señor, me sujeto, me someto. Quanto ao diabo, En cuanto al diablo, promessa, nós temos que resistir. aquí hay una promesa. Dice resistir al diablo. Resultado, vai fugir. El resultado, Él va a huir. Agora, chegai-vos a Deus. Dice, acercaos a Dios. Y Él se acercará a Deus vosotros. sempre quer se aproximar de nós. O problema Dios quiere é que acercarse a nós nosotros. não El queremos problema se aproximar de es de que no queremos Deus. aproximarnos Quando a você se Dios. aproxima de Cuando Deus, usted se aproxima a Dios, Ele se aproxima de nós. Él se aproxima a Porque nosotros. Ele nunca irá nos forçar. Él nunca va a forzarnos. Os homens têm dificuldade de se submeter a Deus. Los hombres tienen dificultad de someterse a Dios porque buscan siempre ejercer sus propios derechos. Mas quantas pessoas conhecem o direito de Deus? Mas ¿cuántos conocen los derechos de Dios? Quem conhece os direitos de Deus ¿Quién conoce los derechos de Dios? Va siempre a someterse a Dios. Quem só olha para os direitos do homem Quien solo mira siempre a los derechos del hombre, irá se submeter nunca se someterá aos direitos de Deus. a los derechos de Dios. Eu devo me submeter a Deus por quê? Porque foi Yo Ele debo que me someterme a criou. Dios. ¿Por qué? Porque fue Ele é Él quien aquele me que creó. ama. Él es aquel que me ama. Ele sempre vai procurar o meu bem. Él siempre va a procurar mi Nunca bien. irá procurar me destruir. Él nunca va a buscar destruirme. Sempre vai procurar me salvar. Siempre va a buscar salvarme. E ainda mais, Y aún más, quando nos submetemos cuando nos sujetamos a Dios, vamos a tener paz con Dios. muitos irmãos e irmãs passam por conflitos. Muchos hermanos y hermanas pasan por conflictos Submetendo a Deus. porque no están sometiéndose a Dios. O Senhor está falando algo e El Señor está hablando algo você, não, eu tenho meus direitos. y usted dice, Eu não no, yo tenho mis derechos. O erro está no outro. El error está en otro, no está en mí. Não se submete ao que Deus diz. No se someten a lo que Dios dice Não tem paz. y no hay paz. E outra coisa. Se você Y otra cosa, não consegue si usted se no submeter consigue a Deus, someterse a Dios, sujetarse, usted nunca va a conseguir resistir al diablo, porque esas cosas están conectadas, están ligadas. Quando você se submete a Deus, Pero cuando usted se somete a Dios, graça usted recibe la gracia ao diabo. de poder resistir al diablo. Tiago, Santiago, Tiago 4, Santiago capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler na atualizada. versículo 8, voy a leer Deus, ele se chegará a en la versión actualizada. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. pecadores, Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Versículo 9. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Eso, hermanos, es algo muy práctico para nuestras vidas. Bueno, hermanos, aún hay muchos puntos prácticos más. Yo quiero parar por aquí. Yo creo que ustedes pueden leer los demás puntos luego. Y ahí entrar, disfrutar y tener comunión con el Señor. Y Él va a hablar muchas más cosas con ustedes. Aquellos puntos que han quedado pendientes. Y que el Señor tenga una expresión práctica en nuestras vidas. Amén. Ese es el deseo de nosotros, que el Señor pueda bendecirnos. Amén. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por esta palabra maravillosa, hermanos. El Señor nos habla de que podamos ser hacedores también de la palabra, podamos vivir aquello que estamos oyendo. Señor Jesús sí nos mostraba puntos muy prácticos en el libro de Santiago que realmente podemos aplicar a nuestra vida. Señor Jesús, hermanos, gracias al Señor, porque, hermanos, las palabras que el Señor nos da, hermanos, es para que las podamos practicar, las podamos aplicar en nuestro diario vivir. Nos hablaba incluso, ¿no?, sobre aquello que hablamos cada día, con nuestra familia, cuando hablamos con los hermanos, si nuestras palabras transmiten vida o llevan muerte. Y pues, Señor Jesús, hermanos, gracias al Señor porque podemos colocar al servicio del Señor nuestra lengua, nuestra boca, para que hablen buenas nuevas, para que hablen palabras de vida, hablen la palabra del Señor. Y pues, hermanos, sean para bendecir tanto a nuestro Dios y Padre, como así también a nuestros prójimos, amarlos y pues también cuidar de ellos. Amén, Señor Jesús. Hermanos, les animamos a continuar disfrutando de la palabra. Les pasamos el link aquí en el chat, hermanos, el link del anterior mensaje a este. Y así también, hermanos, les pasamos, ¿no?, lo que ha sido un nuevo video que hemos subido aquí en el canal, que era sobre un artículo del periódico Árbol de la Vida. Hermanos, este material está siendo enviado para todos ustedes con mucho amor, hermanos, siempre ahí en Facebook, en las redes sociales. Hermanos, buscando, ¿no?, que podamos rumiar. Son realmente, hermanos, palabras, ¿no?, que, Señor Jesús, están guardadas en el buen depósito. Palabras que podríamos decir que son antigüitas, ¿no?, de hace bastante tiempo, pero, hermanos, de que son nuevas hoy, porque el Señor hace todas las cosas nuevas. Amén. Entonces, Señor Jesús, teníamos un artículo muy precioso que decía, ¿no?, cómo leer la Biblia, cómo entender la Biblia. Y, hermanos, ¿no?, nos daba la clave para poder entender lo que dice la Biblia. Porque muchas veces se pueden hacer muchos estudios y estudios, mas no llegamos a comprender ni aún así. Entonces necesitamos usar el órgano correcto para poder entender la Biblia.
Y no es con nuestra mente solamente, sino, hermanos, es necesario poder usar nuestro espíritu. Entonces, hermanos, les pasamos aquí el link, amén, de este video también muy precioso, de este artículo del periódico Árbol de la Vida. Que, hermanos, vamos a aprovechar estos contenidos para que el Señor hable con nosotros. Amén, Señor Jesús. Hermanos, no nos olvidemos dejar un like. Eso ayuda a que la plataforma de YouTube recomiende este video para más personas. Así también, hermanos, podemos compartir este video en nuestras redes sociales. Dejar un comentario, hermanos, lo que hayamos tocado, disfrutado, un versículo. Hermanos, ciertamente eso nos anima mucho y anima a muchos más hermanos. Podemos dejar nuestra porción. Entonces, hermanos, también si tenemos algún pedido de oración, podemos dejarlo en cualquier sección de comentarios, en cualquiera de los videos, hermanos. Estamos siempre, hermanos, disponibles para orar por ustedes. Amén, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad y pues Jesús es nuestro Señor.